Muy buenos días, amigos, hermanos. Qué bendición poder estar en contacto con nuestro amado Señor a través del estudio de su palabra. Dada la cantidad numerosa de versículos de este capítulo 11 y la abundante información que en él hay, decidí que este mensaje lo haríamos en dos partes. Hoy estudiaremos acerca de la resurrección y la vida, primera parte. Antes de dar inicio, le invito a ponerse a servir en la obra de Dios. Si usted no sabe de qué manera servirle al Señor, pues esta es una buena oportunidad. Usted bien puede compartir este tipo de mensaje con aquellas personas, sus amistades, sus amigos. De esta manera usted también estará cumpliendo este mandamiento del Señor de ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Le invito a involucrarse en esto del servicio a la obra de Dios. La finalidad en sí no es que vean a este inútil predicador, sino cumplir ese mandato, que las personas conozcan de estas cosas y vengan a los pies de Cristo para que tengan la oportunidad de poder salvar su alma de la condenación. Pues bien, vamos a dar inicio al mensaje correspondiente a este día. En el mensaje anterior observamos que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y lo demostró dándole la vista a un hombre ciego de nacimiento. Ahora vamos a ver que Jesús hizo otra declaración igualmente sorprendente. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, y lo demostró resucitando a un hombre que ya tenía 4 días de haber muerto. Es interesante notar que las revelaciones que Jesús da sobre sí mismo no se basa en simples ideas o dichos, sino en hechos concretos. Por lo tanto, el mensaje que tenemos delante de nosotros se nos presenta a Jesús teniendo un señorío absoluto sobre la muerte. Él dice: yo soy la resurrección y la vida. Por medio de este milagro demostró Jesús que Él es capaz de traer a las personas de la misma muerte. De esta manera, cumplir plenamente lo que había anunciado anteriormente. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, refiriéndose a toda la eternidad. Pues bien, de esto y más vamos a hablar en el mensaje titulado La resurrección y la vida, parte 1. Dice el libro de Juan, capítulo 11, versículos del 17 en adelante, de la forma siguiente. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección el día postrero.
Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ahora usted debe saber que en la Biblia existen palabras que significan dos o más cosas. Esto por cuestión de traducción. Digo esto porque la palabra resurrección también se usa para vivificación. En el caso de Lázaro, aunque se utiliza la palabra resurrección, lo que sucedió realmente con Lázaro fue una vivificación. Ahora le explico la diferencia entre lo que es la resurrección y lo que es la vivificación. La vivificación es el acto de estar con vida, morir, revivir, pero luego volver a morir. Y ese fue el caso de Lázaro. Lázaro estaba con vida, murió, el Señor lo revivió, pero volvió a morir. Ese es un caso de vivificación. La resurrección consiste en estar con vida, morir, volver a la vida para nunca más volver a morir. Y de ese ejemplo solamente tenemos uno, a nuestro Señor Jesucristo. Él murió, resucitó y vive por los siglos de los siglos. Amén. Repito, en el caso de Lázaro, aunque la palabra que se ocupa es resurrección, lo que sucedió con él fue una vivificación. Pues bien, aclarado este punto, debo decirle, había 3 hermanos amigos de Jesús: Lázaro, María y Marta. Ellos vivían en un lugar llamado Betania, una aldea que estaba a unos 3 kilómetros de Jerusalén, al pie del monte de los Olivos. María, la hermana de Lázaro, es la que ungió los pies de Jesús con un ungüento de un precio pero muy costoso. Podemos decir entonces que el Señor tenía una muy buena amistad con esta familia de Betania. Pero sucede que un día Lázaro de pronto enferma de gravedad y muere. Esto nos enseña que a pesar de la estrecha amistad que había entre estos hermanos y Jesús, aún así esta familia fue afligida por la enfermedad y por la muerte de Lázaro. El primer punto que vamos a ver es que las adversidades a los que aman a Dios los acercan más a Él. En el versículo 3 dice, capítulo 11, versículo 3 de Juan dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Ante la enfermedad de su hermano, las mujeres mandan a dar aviso a Jesús con el propósito de que Jesús viniera para ayudar a Lázaro en su enfermedad. Pero sucedió que Jesús no llegó cuando Lázaro estaba enfermo y Lázaro muere. Cuando el Señor recibió la noticia que su amigo Lázaro estaba enfermo, Él dijo estas palabras: su enfermedad, no será para muerte. Y dijo eso porque la muerte no sería el resultado final de aquella enfermedad en Lázaro, ya que aunque
Lázaro iba a morir, el sepulcro no podría retener por mucho tiempo el cuerpo de Lázaro. Algo que cabe resaltar es que Jesús no le dijo a los discípulos lo que iba a hacer. Él no les dijo, miren, Lázaro morirá, pero después resucitará. No les dijo nada de eso. Aunque el Señor sabía lo que iba a suceder más tarde con Lázaro, las hermanas de Lázaro tenían que enfrentar los acontecimientos sin saber a ciencia cierta lo que Jesús se proponía a hacer. Esto nos enseña, hermanos, que aunque nos cueste entender, cuando estamos en una situación adversa, hermanos, Dios siempre tiene un propósito en todo lo que a usted y a mí nos ocurre. En muchas ocasiones, el Señor permite enfermedades u otro tipo de dificultades en nuestras vidas con el fin de hacernos crecer y madurar en nuestra fe. Digo esto porque la enfermedad nos muestra cuán frágiles somos. Y con frecuencia en esas circunstancias, cuando experimentamos una mayor necesidad de acercarnos más a Dios. Cuando una persona que ama a Dios está enferma, oiga, le queda más tiempo para tener a su lado una Biblia y pasar leyendo. Eso acerca a la persona a Dios. Cuando estamos en una dura prueba, nuestras oraciones son sinceras, provienen del corazón, porque nos sentimos indefensos y oramos con más fervor, cosa que nos cuesta hacer cuando todas las cosas están bien. En las pruebas nos volvemos sensibles para aprender lecciones que de otro modo no aprenderíamos. Porque el sufrimiento nos quita la orgullosa dependencia que tenemos de valernos por nosotros mismos. Cuando ni el trabajo, ni el dinero, ni la familia, ni los amigos pueden hacer nada por nosotros, entonces nos damos cuenta cuánto necesitamos a nuestro amado Señor. Y tendemos, aquellos que amamos al Señor, a buscar más su rostro. Cuando las cosas están bien, como que no hay esa necesidad tan intensa de acercarnos al Señor. Digo esto porque yo recuerdo aquel hermano que me ganó al Señor, me llevaba a la iglesia, me llevaba a comer, y él estaba muy pendiente de que en cada culto yo estuviera presente. Hacía de todo para acercarme a Dios. Hasta que vio que yo solo ya podía quedarme en el Evangelio, me soltó. Hizo un buen discipulado conmigo. Pero surgió un problema en su vida, no sé qué pasó, que lo llevó a tomar la decisión de apartarse de Dios. Apartado de Dios, yo me acercaba a él y le decía, pero ¿y qué te pasa? ¿Y por qué dejaste la iglesia? Tú me llevaste, me enseñaste el camino y resulta que ahora tú te apartas. Regresa al Señor. Pero estaba duro de corazón. Él me decía, tal vez después. Y yo insistía, ¿en serio no te dan ganas de volver a la iglesia? Y él decía, ahorita, no, tal vez después. En eso se da una circunstancia adversa en la cual
lo meten preso. En la celda en la que se encontraba estaba un grupo de jóvenes que pertenecían a asociaciones ilícitas. Nomás llega, le quitan los zapatos y se apropiaron de ellos. Cuando le llevaban comida, rápidamente le caían encima y lo dejaban sin comer. Y constantemente le decían, no te vayas a dormir porque es peligroso, no amaneces. Estar en esa situación de angustia, entendió que el único que podía ayudarle era Dios. En ese lugar se reconcilió con el Señor. La prueba lo acercó de nuevo a Dios. Cuando yo lo invitaba, cuando las cosas a él le iban bien, parecía no tener necesidad de Dios. Y yo le decía, pero ¿por qué no volvés a la iglesia? No, tal vez después. Pero en esa situación, estando en la cárcel, en esa angustia, rapidito, después de salir de esa prueba, buscó acercarse nuevamente al Señor. Eso pasa, y eso pasó con las hermanas de Lázaro. En la enfermedad, ante la impotencia de no poder hacer nada, decidieron mandar a llamar al Señor para estar cerca de Él. El segundo punto que veremos es que en las pruebas se glorifica el Señor. Versículo 4 dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. En esto que dijo el Señor notamos que el propósito principal de la enfermedad y la muerte de Lázaro iba a ser manifestada la gloria de Dios. La expresión la gloria de Dios en este evangelio se usa para referirse a aquellos atributos de Dios que son mostrados a los hombres. Jesús, como Dios poderoso, mostraría que Él es la resurrección y la vida. Ahora debo decirlo, las hermanas de Lázaro en su sufrimiento aprenderían cosas que grandes hombres de Dios tuvieron que aprender a través de la escuela del sufrimiento. Hombres como el rey David, por ejemplo. Si David no hubiera estado sufriendo la persecución del rey Saúl, el cual lo perseguía para darle muerte, no habría conocido a Dios como mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Sabe que la desesperación y la angustia de David lo hace escribir el libro de los Salmos, y así describe David en su angustia a Dios como mi roca, como mi fortaleza y como mi libertador. Fue necesario el sufrimiento para que descubriera estas cosas acerca de Dios. Perdón. Abraham no habría conocido a Dios como Jehová proveerá si no hubiera estado en la angustia de ofrecer en sacrificio a su propio hijo. Las hermanas de Lázaro no habrían conocido a Jesús como la resurrección y la vida si su hermano no hubiera muerto. Dios muchas veces permite circunstancias difíciles en nuestra vida para glorificarse en ellas. Pero además, el sufrimiento, debo decirlo, es parte del crecimiento
espiritual del creyente. Las pruebas tienen esa característica que nos ayudan a aprender a confiar cada vez más cuando salimos de ella en nuestro amado Señor. El tercer punto que veremos es lo que se debe hacer cuando se está en prueba. Versículo 3 dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Aquí tenemos un buen ejemplo de lo primero que se debe hacer cuando estamos atravesando diferentes tipos de pruebas. Buscar más de Dios. Lastimosamente, debo decirlo, hay algunos que cuando están en una situación difícil, pasando por una prueba, lo que hacen es emborracharse, drogarse, para olvidar la pena que llevan dentro. Pero si bien es cierto que mientras duren los efectos del alcohol, de la droga, lograrán olvidar el problema momentáneamente, pero cuando los efectos pasen, el problema siempre estará ahí. Y ya no será un problema, serán dos o más problemas. Otros, cuando sufren una rotura con su pareja, rápidamente buscan un sustituto y se refugian en los brazos de otra persona, enredándose más y más. Hermano, usted y yo, en esos momentos de angustia, de tribulación, de prueba, lo que debemos hacer es buscar más de Dios y saber esperar en Él. Por eso cuando usted esté en una dura prueba, en una terrible dificultad, y sienta que no quiere ir a la iglesia, es cuando usted más debe hacerlo. Cuando usted sienta que no siente deseo de orar, es cuando más necesita hacerlo. Cuando ya no sienta deseo de leer la Biblia, es cuando más debemos hacerlo. Porque muchas veces las duras pruebas terminan apartando a las personas de Dios. Porque ahí está Satanás, nuestro enemigo, poniendo en duda el que Dios esté al cuidado de nosotros. Si usted deja de hacer lo que ha venido haciendo, congregarse, leer la Biblia, orar, servirle a Dios, usted está próximo a una caída. Y levantarse de una caída, hermano, es muy, pero muy difícil. Continúe buscando más con fervor al Señor. Eso es lo que debemos hacer cuando estamos en las pruebas. El cuarto punto que veremos es que muchas preguntas vienen a nuestra mente cuando no hay una respuesta inmediata. Versículo 6 dice: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Después de 2 días de haberle dado la noticia de la enfermedad de Lázaro, nuestro Señor Jesús se puso en camino a Betania. 2 días después. Mientras tanto, María y Marta tuvieron que pasar por la agonía y el sufrimiento de ver morir a su hermano. Uno de los misterios de la vida espiritual es que a veces el Señor no llega cuando nosotros quisiéramos que Él se hiciera presente para ayudarnos. Muchas veces Dios guarda silencio. Y eso es algo
que cuando estamos en la adversidad de la prueba, no nos gusta, porque quisiéramos que el Señor se nos apareciera y nos consolara. Pero cuando no vemos nada de eso, nos preguntamos una y otra vez, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué el Señor no hace algo para ayudarme? ¿Será acaso que no le importo a Dios? Si Dios realmente me amara, ¿por qué permite que me pasen estas cosas a mí? Estas preguntas deben haber estado dando vueltas en la mente y en el corazón de estas mujeres. ¿Y por qué el Señor no viene? Otras veces nos ha visitado, le hemos servido, pero ahora que lo necesitamos, no se presenta. ¿Acaso no es Él nuestro amigo? La misma desesperación, la misma angustia de no saber en qué terminará aquella prueba, nos hace pensar muchas cosas. Pero estas mujeres aprenderían que el Señor tenía un propósito bien definido y del por qué no llegó en el tiempo que ellas querían. Hermano, hermana, yo no sé por qué situación de prueba tú puedas estar pasando y te llenes de tantas preguntas. Y quizá me preguntaras a mí, mire, ¿para qué me va a servir esta prueba? Yo te respondería, no sé. Pero puedo decirte con convicción lo que la Biblia enseña. Tu prueba tiene un propósito. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús, hermano, no iba a sanar a Lázaro. Él iba a hacer algo más extraordinario. Lo iba a levantar de entre los muertos. Pero para eso, primero Lázaro debía morir. Esto nos enseña, hermano, que entre más grande es la prueba, mayor es la gloria de Dios en nuestras vidas. Porque, ¿qué traería más gloria a Dios? ¿Sanar cuando Lázaro estaba enfermo o levantarlo cuando su cuerpo ya apestaba? Claro, mayor gloria recibió el Señor y se glorificó en la vida de estas personas cuando lo vieron levantar a Lázaro de entre los muertos. Ahora, sé que es difícil esperar mientras sufrimos y a veces no recibimos respuestas rápidas de Dios. El silencio, la espera nos consume por dentro. Quizá estés en una situación de una enfermedad prolongada. Ya pasaron semanas o quizá meses y la enfermedad no desaparece. O quizás tú estés en una situación difícil en tu matrimonio. Hay infidelidad. O quizá se separó tu pareja de ti. Largas noches de angustia. Encontrar la casa vacía. Porque él o ella ya no está.
Quizás estés en una situación en la cual fuiste a tu trabajo y te encontraste con que lo que había era una carta con una hoja de despido para ti. O quizás tú, jovencita, estés sufriendo por un abuso. O tú, jovencito, experimentaste el abandono de tu padre. Son tantos los dilemas que enfrentamos continuamente. Pero nunca debes olvidar esto. Aunque Dios guarde silencio, Él no se ha olvidado de ti. Él está trabajando y pronto se glorificará en tu vida como lo hizo con Lázaro y sus hermanas. Pronto tú verás la gloria de Dios en tu vida. Alguien diga amén. El quinto punto que veremos es el descanso para los que mueren en Cristo. Dice el versículo 11. Dicho esto, les dijo, después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. En realidad, en ese momento Lázaro ya había muerto. Sin embargo, el Señor se refiere a él como nuestro amigo Lázaro duerme. En primer lugar, notamos que el Señor se refiere a la muerte como un dormir, como si se tratara de un breve descanso del que finalmente se despierta con renovadas fuerzas. Y así iba a ser con Lázaro, a quien el Señor iba a despertar. Ahora recuerde esto, Lázaro era creyente. Lázaro había creído que Jesús era el Mesías Rey enviado a este mundo. Por ello Jesús se refiere a la muerte de Lázaro, un creyente, como alguien que está durmiendo, descansando. En cambio, para los incrédulos, la muerte es un trance terrible en el que no quieren pensar. Muchas personas, hablar de la muerte no les gusta, prefieren rápidamente cambiar de tema, porque les produce temor o angustia pensar que si realmente existe lo que la Biblia dice respecto del infierno, temen pensar que irán a la condenación. Pero para el creyente, el aguijón de la muerte ya no existe. Ha sido quitado por el Señor. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 55, dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este aguijón hiriente de la muerte viene como consecuencia de sentir que los pecados no han sido perdonados. Una persona que muere sin Cristo siente culpabilidad de sus pecados porque no han sido perdonados. Pero el cristiano ya no teme porque sabe que el Señor le ha salvado y le ha perdonado, porque nuestra enemistad con Dios se terminó el día que decidimos entregarle nuestra vida a Jesús, creyendo en Él. Su muerte en la cruz del Calvario fue el pago para poder perdonar nuestros pecados y hacer la paz con nuestro Dios. Por eso es que Jesús dice de Lázaro: Lázaro duerme, porque él sabía que posteriormente lo iba a resucitar.
La muerte para el creyente resulta un descanso. La muerte para los incrédulos resulta en angustia. Y no les gusta hablar de estas cosas, porque saben que si realmente el infierno existe, se van a condenar. Pero qué bendición más grande para aquellos que confiesan que Jesús es el Señor y en vida le buscan. El Señor dice, ellos dormirán, estarán descansando para el día de la resurrección, cuando se salga al encuentro de nuestro amado Dios. El sexto punto que veremos es el vacío que deja el difunto en los seres queridos. Versículo 17 dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Cuando Jesús llegó de Betania, su amigo Lázaro ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Con Lázaro en la tumba, toda esperanza humana se había agotado. Hay un dicho popular, dice, mientras hay vida, hay esperanzas. Pero la muerte acaba con todo eso. Con la muerte es el fin de todas las aspiraciones, de todo deseo, de todos planes que alguien tenga para el futuro. En la muerte se acaban. Ya no es posible seguir luchando por alcanzar objetivos. Ya no hay posibilidad tampoco de cambiar ni rectificar las malas decisiones que se hayan tomado en vida. Solo queda lugar para lágrimas, para lamentos, para las condolencias que reciben los familiares por el ser que ha partido de este mundo. Difícilmente puede las palabras llenar el vacío que el difunto ha dejado. Quizá por eso se hace tan difícil consolar a alguien que ha perdido a un ser amado cercano. Alguien puede llegar y decirle palabras de consuelo, pero parecen palabras vacías. Toda simpatía expresada parece no es suficiente. Quizá por esta razón, en muchas culturas modernas se hace todo lo posible por negar la muerte. Las funerarias, por ejemplo, son lugares pintadas de color pastel, de cómodos sillones, por ahí un par de cuadros bonitos, porque tratan de ayudar a olvidar lo cerca que estamos de la muerte. Es más, los ataúdes los muestran bien hermosos, por dentro y por fuera. Bueno, por dentro los ataúdes hasta parecen acogedores, como dan ganas como de ir a echarse un sueñito ahí dentro del ataúd, porque los ponen bien bonitos. Los cementerios se han convertido en bellos jardines, parecen lugares de mucha paz y serenidad. Todo eso surge como un deseo de hacer que la muerte sea una experiencia, algo no tan doloroso. Pero ni siquiera todas esas cosas logran ocultar la profunda frustración que produce la muerte de un ser querido. Ahora, cuando Lázaro muere, Jesús llega. ¿Y qué haría Jesús en esas circunstancias con María y con Marta?
se limitaría a decir algunas palabras bonitas como los demás o haría algo diferente. Y ese es nuestro último punto. Lo que Jesús haría frente a la muerte, el mayor enemigo del ser humano. Versículo 23 dice: Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Usted debe saber que la muerte vino como consecuencia del pecado. Pero aquí Jesús promete a estas mujeres que su hermano Lázaro resucitará. Y le da esa promesa porque en vida tanto Marta, María y Lázaro habían creído que Jesús es el Salvador del mundo. Ahora, aquí encontramos la clave para recibir perdón y salvación. En el versículo 26 dice, y todo aquel que vive, o sea, el que está vivo y cree en mí, dice Jesús, no morirá eternamente. Es en vida que las personas deciden el rumbo de su eternidad. Ya muertos, nada se puede hacer por la decisión que la persona ha tomado en vida. Ya muerta una persona, por más que los vivos intercedan, haciendo misa de cuerpo presente, haciendo novenarios o cabos de año, los vivos no vamos a cambiar el destino al cual la persona decidió tomar en vida. Hermano amigo, la Biblia solo presenta dos caminos donde las personas van cuando mueren: salvación y vida eterna en Cristo Jesús, o la condenación en el infierno. Este día, Jesucristo pone a su disposición el regalo de la resurrección y vida eterna. Si hoy recibe a Jesús como Señor y Salvador personal de su vida. Yo no sé de qué manera Dios haya hablado a su vida a través de este mensaje. Si este día usted decide aceptar a Jesucristo y lograr un lugar junto a Él en la vida eterna, le invito a hacer esta oración, a decirle a Jesús estas palabras: Señor Jesucristo, yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. Perdóname, soy pecador. Gracias doy al Padre por haberte enviado a morir en la cruz del Calvario por mis pecados. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús. Amén y amén. Si hizo la oración, le invito: busque un lugar, una congregación donde crecer en el estudio de la palabra de Dios, en el conocimiento de las sagradas escrituras. Que Dios les bendiga a todos y será hasta la próxima. Bendiciones.